Cosa. Vamos a empezar con la clase de hoy. La idea es que con cirugía vascular dividí las clases en dos. Una en donde vamos a hablar de todo lo que es la patología del sistema venoso y otro que vamos a hablar de la patología del sistema arterial. Obviamente la del sistema arterial es mucho más extensa que la del sistema venoso. Les vuelvo a recordar que en honor al tiempo, la idea es que ustedes puedan tener una explicación de los temas más importantes, pero si lo hacemos en este tipo de encuentros, serían encuentros de 6 horas. Entonces, por eso les subí los videos de insuficiencia venosa crónica, TBP, linfáticos. Creo que de venoso había esos 3, no recuerdo si hay alguna más. Como para que ustedes tengan acceso a eso y las puedan escuchar tranquilos. La idea de hoy es hacer un repaso y hacer hincapié en las cuestiones más relevantes desde la clínica, para justamente que ustedes tengan acá el espacio de poder interrumpirme cuando lo deseen y hacer las preguntas que les vayan surgiendo. Dentro de lo que es la patología del sistema venoso, la más frecuente es la insuficiencia venosa crónica. Tiene un alto impacto, cerca del 70% de las mujeres tienen algún grado de insuficiencia venosa y alrededor de un 40% de los hombres, lo que conlleva un costo elevado en la atención porque son patologías que, si bien no son malignas, muy rara vez ponen en riesgo la vida o el miembro, sí tienen mucha morbilidad, ¿sí? Son patologías que requieren de muchas consultas, de muchos tratamientos, a veces se requieren reintervenciones. Bueno, para llegar al diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? El examen clínico, que es más de lo mismo, con la particularidad de las pruebas funcionales, y una anamnesis dirigida a la patología venosa, en donde vamos a hacer mucho hincapié en lo que son los antecedentes familiares. Cerca del 90% de las insuficiencias venosas son hereditarias, ¿sí? La insuficiencia venosa primaria es la más frecuente y el 90% son hereditarias. Con el tema de la profesión, todas aquellas profesiones que requieran de tiempos prolongados, tanto en bipedestación como sentados, predisponen a la aparición de esta patología, ¿sí? Es muy típica en el personal docente, en el personal de salud, no sé, es una patología recontra prevalente en, por ejemplo, las peluqueras, que están muchas horas paradas. Dentro de los antecedentes personales, vamos a tener que indagar en todos aquellos factores que, de un modo u otro, aumenten la presión intraabdominal. Por ejemplo, la obesidad, los ejercicios de impacto, la multiparidad, y bueno, y los síntomas dirigidos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los síntomas de la insuficiencia venosa crónica? ¿Alguien que haya escuchado la clase? ¿Cuáles son los síntomas? Era dolor en las piernas, edema, a tarde. Sensación de pesadez, edemas a predominio vespertinos. Muy bien. Bueno, el tipo de inicio, si es agudo, si es crónico, si es un edema agudo que no revierte con el decúbito y que genera mucho dolor, bueno, ahí hay que pensar más en una trombosis que en una insuficiencia venosa. La localización, si bien la patología suele ser bilateral y a predominio distal, o sea, mucho más marcada en los tobillos que por ahí en la región crural, no siempre es simétrica, eso es importante que tengan en cuenta, o sea, no siempre es simétrica, es más, la mayoría de las veces no lo es a predominio de alguno de los dos miembros inferiores. Los factores predisponentes agravantes, que es un poco lo que les venía comentando, dentro de los predisponentes, ¿no? Dentro de los agravantes, el clima cálido, los meses de primavera, verano, empeoran los síntomas porque a la insuficiencia venosa se le suma la vasodilatación propia del clima cálido. Se aparece después de periodos prolongados en estado de pie. Dentro de los mitigantes, por ejemplo, el dolor disminuye con la elevación del miembro.
factores de riesgo, acá lo que vamos a hablar son factores de riesgo de las complicaciones de la insuficiencia venosa. ¿Cuáles son las 3 complicaciones de la insuficiencia venosa? A grandes rasgos. ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? ¿La trombosis venosa puede ser? Claro. La trombosis es una, ¿qué otro más? La ruptura. El sangrado, la varicorragia. ¿Y qué más? Y la otra no me la acuerdo. Y las úlceras, ¿sí? Esta patología, librada a su libre evolución, va generando un edema cada vez más progresivo, cada vez de mayor magnitud, cada vez con menor respuesta a el descanso nocturno. ¿A qué se nos referimos cuando decimos eso? Nos referimos a que el paciente duerme con los pies elevados y el edema sigue estando a la mañana, ¿sí? Cada vez va empeorando y todo eso lleva a un proceso inflamatorio donde hay migración de células inflamatorias, leucocitos, macrófagos, con la subsiguiente fibrosis, ¿sí? Con el paso de los años, vuelvo a repetirles, esta patología es una patología crónica, benigna, pero muy, muy, muy molesta, con mucha morbilidad. Entonces, a lo largo de los años se va generando un proceso que se llama lipodermatoesclerosis, ¿sí? Que se va generando toda una fibrosis, una esclerosis del tejido celular y de la piel, secundaria a la hipertensión venosa, y eso genera el terreno predisponente, la antesala, para las úlceras de origen venoso. Y esto es fundamental, siempre, siempre un paciente, por más que lo veamos, digamos, no, es insuficiencia venosa, son varices, no hay nada, siempre se hace el examen vascular. ¿Sí? Hay patología que es mixta, ¿sí? Y por lo general los pacientes, sobre todo cuando llegan con los últimos estadios, con la úlcera cicatrizada, son pacientes por ahí que promedian los 60, 70 años. Siempre hay excepciones, yo tengo pacientes jóvenes con úlceras, pero hay que descartar patología agregada. Entonces siempre se hace el examen vascular. Se revisan los pulsos, se revisa el relleno capilar, se revisa el trofismo de la piel. Bueno, dentro del examen físico específico de lo que estamos tratando, que es la insuficiencia venosa crónica, lo que vamos a buscar es la presencia de edemas, ¿sí? Hay que cuantificarlos y descartar otras causas posibles. ¿Cómo cuantificamos los edemas? Yo eso se los explico en la clase, no me acuerdo si es en la de linfáticos o en la de insuficiencia venosa o en las dos. ¿Cómo cuantificamos los edemas? ¿Cómo decimos, bueno, este es un edema grado tanto de tal persona? ¿Lo del CEAP, profe? El CEAP es la clasificación de la insuficiencia venosa crónica. Los edemas es con lo que es la escala de Godet, ¿sí? O el signo de Godet o el signo de la fobia es que uno genera una presión durante 5 segundos sobre una superficie ósea, generalmente es la tibia, y vemos cómo es la fobia que queda y en cuánto desaparece. Y en función a eso se clasifica en 6 grados, ¿sí? Después hay que medir el diámetro de las piernas, en el caso de que haya, por ejemplo, un CEAP 3 para arriba o linfedemas, que eso nos va a permitir tener un control del tratamiento. ¿Cómo se hace la medición? Con una cinta métrica, tomamos 10 centímetros por debajo de la espina de la tibia y ahí se mide siempre, ¿sí? Y ahí podemos evaluar si el edema aumenta, disminuye, cómo va siendo la respuesta al tratamiento. La temperatura, si es un edema caliente, si es un edema frío, si es un edema duro o blando, y si tiene o no presencia de dolor. La coloración de la piel, a medida que avanzamos en los estadios de la insuficiencia venosa, el estadio 4 se caracteriza porque ya la lipodermatoesclerosis empieza a generar cambios tróficos. Entonces aparece la atrofia blanca, la dermatitis ocre, y el estadio siguiente, que es el 5, es la úlcera cicatrizada, y el 6, la úlcera. Así que todas esas lesiones tróficas de la piel, esos cambios de coloración, son la antesala a la úlcera, ¿sí? Secundarios a la lipodermatoesclerosis. La presencia de paquetes varicosos, la presencia de úlceras, que las úlceras
es todo un capítulo aparte. Yo no recuerdo si puse algunas filminas de úlceras acá, pero si no en el de arterial seguro se los comento, cómo lo vemos, cómo las clasificamos, qué tratamientos les vamos a hacer, y, bueno, la induración de la piel y los cambios tróficos. Esto es lo que... ¿Cómo es tu nombre, el que está participando en la clase? Federico. Federico, esto es lo que hablabas vos, ¿sí? Esta es la clasificación de CEAP. CEAP es Clínica, Etiología, Anatomía y Fisiopatología. Hace unos años se hizo una modificación en esta clasificación agregando un estadio 4C, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. ¿Cómo lo clasificamos? Según la clínica, que sería la C, lo que vamos a ver es cómo son justamente las manifestaciones de esta patología. El estadio 0, el C0, es el paciente con antecedentes familiares de varices, pero sin sintomatología ni telangiectasias, ni ningún tipo de manifestación de la patología. Sería el que tiene el antecedente familiar. El CEAP1 es la presencia de telangiectasias y varices reticulares, que son venas dilatadas y tortuosas que se localizan en la dermis, ¿sí? Que puede estar o no acompañado de síntomas, ¿sí? El paciente tranquila, muchas mujeres consultan por el tema estético en este estadio y no refieren ningún tipo de patología. Cuando uno hace un Doppler, el Doppler es normal y la única manifestación de la patología, de la enfermedad, es la presencia de telangiectasias. En el estadio 2 empiezan a aparecer varices subdérmicas, ¿sí? Estas varices que ya son cordones palpables, sinuosos, tortuosos, ¿sí? En el estadio 2, C2, casi siempre es muy raro que no haya sintomatología. Lo que sí puede suceder, que por eso el interrogatorio tiene que ser bastante dirigido, es que como es una enfermedad crónica, una característica de las enfermedades crónicas es que el paciente se acostumbra al síntoma. Entonces, cuando uno muchas veces dice, no, yo consulto porque me encontré estas varices, pero no siento nada. Entonces, al final del día, ¿no sentís las piernas cansadas? Sí, pero lo normal. No es normal sentir las piernas cansadas al final del día. Es un síntoma de la insuficiencia venosa. Lo que pasa que, bueno, lo que les decía, al ser una patología crónica, los síntomas se instauran lenta y progresivamente, y eso hace que el paciente se adapte o se acostumbre a esa dolencia. El edema suele ser, en el estadio 2, el edema suele ser vespertino, con recuperación con el descanso nocturno. En cambio, en el estadio 3 ya aparece un edema permanente. En este estadio es donde uno hace la mayor parte de los diagnósticos diferenciales con edema de origen linfático. ¿Por qué? Porque esto no es un camino derecho. Puede suceder que un paciente consulte por edemas y que no haya tenido o que no presente telangiectasias y no presente muchas dilataciones de varices subdérmicas, ¿sí? Que consulte solo por los edemas permanentes en el tobillo. Entonces acá es donde hay que hacer bien el diagnóstico diferencial con patología linfática. Si bien el tratamiento inicial es el mismo, el tratamiento definitivo no lo es. En el estadio 4 es lo que yo ya les comentaba, empiezan a aparecer todos estos cambios tróficos. ¿Pueden ver el cursor que cuando lo muevo? Sí. Bueno, todos estos cambios tróficos, ¿sí? Toda esta zona ocre, que es por depósito de hemosiderina, estas zonas más pálidas que se llaman atrofia blanca, ¿sí? Todo esto es el estadio 4, en donde empiezan a aparecer los signos de la lipodermatoesclerosis. ¿Por qué se genera esta pigmentación, esto que uno dice que es como un tatuaje endógeno? Bueno, porque las venas, lo que cuando se tornan insuficientes, empiezan con reflujos, empiezan a tener una sobrecarga. Pero no son conductos rígidos, sino que son conductos biológicos. Entonces, frente a esa sobrecarga, se dilatan, pero no se dilatan con una hipertrofia de la pared, sino a costa de un afinamiento de la pared. Y eso va a generar, en una primera instancia, que sería acá en el 2, la extravasación de líquido, con la generación de edemas vespertinos después de todo el transcurso del día, sobre todo si hubo mucha actividad en bipedestación. Después empiezan a salir proteínas de alto peso molecular, generando un edema permanente, y empiezan
después de eso, o sea, librado su libre evolución, si uno no interviene, empiezan a extravasarse células inflamatorias, con todo lo que les explicaba antes de la fibrosis y demás, y glóbulos rojos. Y es ahí donde los glóbulos rojos depositan la hemosiderina que llevan en la hemoglobina y se generan estas lesiones, ¿sí? Esto muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero cuando me opero, ¿se revierte? No, porque es como un tatuaje. Puede mejorar bastante, pero no se revierte. Después, si sigue sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Hola, profe, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, decime. ¿Todos los pacientes entonces van a desembocar en el progreso de la insuficiencia venosa a largo plazo? Mira, si hay algo que tiene la medicina es que todos y ninguno no existe, ¿sí? O sea, hay patrones de la patología que uno describe, ¿sí? Esto es una clase de pregrado, entonces yo les voy a dar les voy a mostrar la punta del iceberg de la patología, pero para contestar tu pregunta me voy a meter un poquito más profundo y en eso va a depender de qué tipo de reflujo tenga el paciente. Cuando uno hace el mapeo venoso ve dónde está el punto de fuga, dónde está el punto de reentrada y por lo general los reflujos largos, o sea, los que se originan en los troncos afenos, suelen dar mucha patología varicosa, muchos en conglomerados varicosos, donde puede haber trombosis, donde puede haber sangrados, pero rara vez dan lipodermatoesclerosis. La lipodermatoesclerosis es mucho más característica de los reflujos cortos, que son los reflujos que están dados por las perforantes insuficientes, en donde se genera una estasis, una hipertensión mucho más localizada, ¿sí? Genial, pero bueno, vuelvo a decirte, o sea, te lo contesto porque te surgió la inquietud, pero en esa zona no se metan porque ya es mucho más profundo, mucho más de la especialidad y que excede ampliamente los fines de la clase, ¿sí? Gracias, profe. No, por favor. Después de esto vendría, o sea, el estadio 6, se abre la úlcera y se cierra. El estadio 5, que es la úlcera cicatrizada, ¿sí? Bueno, esto es los criterios diagnósticos de la enfermedad, bueno, la báscula, de dónde salió la clasificación, un poco más de lo que hablábamos, y acá es lo que les quiero mostrar, acá lo puse en el gráfico. Bueno, esto después es para que se lo quiera aprender de memoria, no va a ser necesario, nadie se los va a preguntar, pero bueno, por si alguien lo quiere tener. Y acá, en este gráfico, me gusta mucho porque hicieron en el 2020, hicieron una reclasificación de esta clasificación de SEAP, en donde a los estadios que yo les nombré recién, le agregamos el 4C y el 6R. ¿Qué significa esto? Si lo analizamos, a este y el 2R. R es de recidivado, ¿sí? ¿Qué significa? Que el paciente se consultó, se diagnosticó, se trató y tuvo una recidiva de la patología, cosa que es muy frecuente. ¿Por qué? Y esto es algo importantísimo, que yo se lo digo siempre a los pacientes en la primera consulta, la patología es crónica. ¿Qué significa que sea crónica? Que tiene tratamiento pero que no tiene cura, como cualquier patología crónica que se imaginen o que recuerden haber estudiado alguna vez. En medicina decimos que algo es crónico cuando lo podemos controlar, lo podemos tratar, mas no lo podemos curar, ¿sí? Por eso es crónico. La diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, quichicientas enfermedades crónicas que conocemos, ¿sí? La insuficiencia venosa es también crónica. Entonces, puede suceder que el paciente se trate, esté todo bien, haga el tratamiento y eventualmente surja una recidiva. Por eso el paciente con insuficiencia venosa, algo fundamental en los controles, en la evolución, es hacer controles anuales, ¿sí? Entonces uno lo revisa al paciente, ve, por lo general primavera-verano necesitan un poco de apoyo con venotónicos, en otoño-invierno con la elastocompresión es suficiente, y si aparece, apenas vemos una varice o una vena subdérmica varicosa, bueno, ahí se puede instalar un tratamiento sin tener que llegar a una recidiva varicosa, ¿sí? El estadio 4 lo dividen en 4A y 4B. El 4A es la pigmentación o eczema, ¿sí? Esas zonas que les había mostrado más oscuras. Y la 4A es la atrofia blanca, se las voy a mostrar de nuevo acá. Miren, este tiene las dos cosas. Esto sería un 4A,
las zonas hiperpigmentadas, y las zonas más pálidas son las zonas de atrofia blanca, que lo que hablan es de una mayor fibrosis, una mayor lipodermatoesclerosis. Pusieron esta que es el 4C, dibujo pusieron todos varices perimalleolares. ¿Lo ven a este dibujito? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso se llama corona flebectásica. La corona flebectásica, que son esas varices que pueden ser varices reticulares, telangiectasias, o sea, no necesariamente tiene que ser una varice gigante, perimalleolar. Todo esto de lo que habla es de reflujos altos, de reflujos a nivel safenos. Por eso, si bien clínicamente el paciente por ahí está acá, está entre el 1 y el 2, lo pasamos al 4 por la gravedad de lo que reviste o de lo que significa, ¿sí? Estos pacientes, cuando uno ve una corona flebectásica, sí o sí es mandatorio, bueno, igual todos son mandatorios, pero este más que nada, de estudiar bien los reflujos largos, los reflujos safenos. Bueno, habíamos hablado un poco de las complicaciones, ¿sí? Vamos a ver en la clínica, les recuerdo, bien desarrollado el tema, tienen la clase para escucharla todas las veces que quieran en YouTube, con todos los detalles más específicos de esta patología. Yo ahora lo que quiero mostrarles es la clínica, ¿sí? Para que ustedes puedan ver y puedan preguntarme en todo lo que necesiten. Dentro de las complicaciones de las varices, unas eran la tromboflebitis, ¿sí? ¿Cómo vemos a la tromboflebitis? Superficial, de esta forma, como un cordón duro, caliente, colorado, doloroso, muy doloroso, ¿sí? La trombosis venosa superficial no involucra mayor gravedad, salvo que esté a menos de 5 centímetros de los callados, ¿sí? O sea, si por ejemplo esta convexidad es bien típica de la cara lateral, ¿sí? Esto sería la cara interna. Si esto continúa cerca del hueco popliteo, revestiría importancia clínica. ¿Por qué? Porque si está cerca de los callados, puede embolizar, igual que la TDP, ¿sí? Esa sería ahí tendrían indicación quirúrgica, se hace la ligadura del callado y se anticoagula al paciente. Si no, la trombosis venosa superficial se trata de forma ambulatoria con reposo relativo, elastocompresión si el paciente lo tolera, fomentos fríos y analgésicos. No lleva antibióticos, no lleva anticoagulación, no lleva internación. Si se itis significa infección. Si es, por ejemplo, secundaria a no sé, un traumatismo que dejó una infección o está complicada una infección, bueno, ahí sí uno agrega antibióticos, ¿sí? Y se controla. Hay una variante que se llama la trombosis migratriz, la trombosis venosa superficial, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de superficial, hablamos de venas safenas, perforantes, comunicantes y colaterales, no del sistema venoso profundo. Entonces, hay esta variante que es la migratriz. ¿Qué característica tiene? Que empieza en una zona, cuando uno lo va controlando el paciente, resuelve en una, pero surge en otra, y así progresivamente. Eso lo que nos tiene que hacer sospechar es alguna enfermedad autoinmune o reumatológica. Entonces es importante derivar al paciente que lo vea el hematólogo y el reumatólogo para que descarten, les piden un perfil en serológico y demás, y descarten patologías reumatológicas. O sea, lo importante que se queden es que una trombosis venosa superficial migratriz nos tiene que prender una luz de alarma y tenemos que estudiar al paciente y ver cuál está siendo la causa, no atribuirla a las estasis propias de los terrenos varicosos, algún traumatismo, a cuestiones más banales. Dentro de lo que es la trombosis venosa profunda, yo creo que ustedes han tenido clases a lo largo de la carrera de trombosis venosa profunda, igualmente les vuelvo a decir la clase con orientación bien a la especialidad, donde les muestro los tratamientos específicos y demás, la tienen colgada en la plataforma. Yo acá lo que les quiero hacer hincapié es en la clínica, ¿sí? Fíjense, estas son las complicaciones de la trombosis. Una trombosis venosa superficial, profunda, perdón, va a generar los signos clásicos: Homans, Owens, aumento del diámetro del miembro, dolor, ¿sí?
esa patología sí lleva reposo, internación, anticoagulación para evitar la progresión del trauma y controlar, si es necesario o no, hacer alguna intervención más grande por el tema de los embolismos, ¿sí? Localmente, ¿cómo se pueden complicar? Cuando afectan tanto al sistema venoso profundo como el superficial, lo que sucede es que el miembro se queda sin drenaje venoso. Entonces empiezan a aparecer todas las manifestaciones secundarias a la hipertensión venosa, ¿sí? ¿Cómo lo podemos pensar? Como a estas tres, a las flegmasias o las cerúleas, alba dolens y rubra dolens, como estadios de la misma patología, en donde se genera una hipertensión venosa secundaria a la falta de drenaje venoso, aumento de la presión intracompartimental y un síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, al principio va a aparecer palidez en presencia de trombosis venosa, disminución de los pulsos. Al aumentar la presión intracompartimental, lo primero que sucede es que las venas, al no poseer capa de células musculares, enseguida uno las comprime y colapsan. En este caso sería el síndrome compartimental el que las comprime. En cambio, las arterias ponen un poco más de resistencia porque la pared es un poco más rígida, por esto que les había dicho de la capa de células musculares. Cuando sigue aumentando la presión en el compartimiento, termina comprimiendo a las arterias y se genera ahí la cerúlea, la flegmasia cerúlea dolens o la gangrena de origen venoso, ¿sí? Bueno, los signos de la trombosis son los clásicos Homans, que es el dolor a la flexión dorsal del pie, el signo de Hollow, que cuando uno palpa el espacio entre ambos músculos gemelos, entre el vientre de los gemelos, genera dolor. Esos son los más clásicos, ¿sí? Bueno, esta es la prueba de Homans, en donde hiperextendemos el miembro, generamos la flexión dorsal del pie y eso genera dolor a nivel de los músculos del compartimiento sural. Y el signo de Owen, uno lo que hace es palpar entre los gemelos y eso también despierta dolor, ¿sí? Bueno, volviendo al examen físico, ya no de las complicaciones, sino de la patología de la insuficiencia venosa crónica por sí misma, hay muchas pruebas. Yo acá les traje las que van a encontrar como las más clásicas, que ahora se las cuento un poco, pero de un tiempo a esta parte, el gold estándar para el diagnóstico es el ecodoppler, ¿sí? O sea que los ecodoppler nos permiten no solo ver bien y medir bien los diámetros de las venas, sino también los puntos de fuga, los puntos de reentrada, si hay alguna cuestión agregada dentro de lo que es la patología varicosa, ¿sí? Lo que se hacía antes, cuando no estaban tan avisados estos métodos diagnósticos, eran todas estas pruebas, ¿sí? La prueba del lazo, en donde en lo que se basa, bueno, acá tienen toda la explicación textual de los libros, yo se las explico acá un poco más práctica. Uno que hace, agarra y eleva el miembro del paciente. Cuando eleva el miembro, se vacían, ¿sí? Todas las varices, los reflujos, todo se vacía. Y se coloca un lazo a nivel de la ingle, ¿sí? Si al paciente lo paro y a pesar de tener un lazo que está comprimiendo a las venas superficiales, se llenan las varices, ¿sí? Eso lo que significa es que hay perforantes, hay alguna válvula que está insuficiente, ¿sí? Que el reflujo viene desde abajo. Si cuando lo paro al paciente se llenan rápidamente, pero desde arriba, el reflujo viene desde, o sea, fíjense en que lo que hacen acá es sacar el lazo, ¿sí? O sea, si yo lo paro al paciente y no pasa nada, pero cuando saco el lazo se llena, el reflujo viene desde arriba. Si yo lo paro al paciente y con el lazo puesto se llena, el reflujo viene de alguna de las perforantes de abajo, ¿sí? Y en esta directamente están mostrándoles de palpar la perforante. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con la clínica y con estudios por imágenes, ¿sí? Fundamental. El Doppler continuo es el
perdón, el Doppler continuo es el que uno puede medir flujos nada más, ¿sí? Lo que nos va a permitir saber es si hay reflujos o no. El GOL estándar es el ecodoppler venoso, en donde medimos todo lo que les decía antes. La plestimografía venosa ya prácticamente está en desuso. La venografía por resonancia o por TAC está cobrando mucha importancia en el último tiempo, o por lo menos lo que se han hablado en los últimos congresos, le están dando mucha importancia, sobre todo cuando uno encuentra varices atípicas, ¿sí? O sea, vuelvo a decirles, o sea, la idea de la clase es que es una clase para pregrado, o sea, que yo las cosas más profundas de la especialidad se las nombro, el que quiera me pregunta, puede mandar mensajes por chat, pero no es la idea que se sepan tanto detalle de la patología, ¿sí? Pero les comento, porque está acá, por ejemplo, no sé, yo ahora tuve hace poco una paciente que me consulta por un CEAP3 en el sanatorio, tenía el antecedente de una trombosis venosa de la femoral izquierda, y cuando le hago el ecodoppler con un ecografista fantástico que hay acá en zona este, lo que encuentra es una vena pudenda completamente dilatada. Entonces uno dice, bueno, esto no es lo típico, o sea, no son las varices típicas, no es lo que veníamos estudiando. Le pido la flebotomografía y ahí lo que encuentro es un síndrome de compresión venosa. Para que se hagan una idea de la utilidad. O sea, uno ¿cuándo pide flebotomografía? ¿En todos los pacientes? No. En los pacientes que tienen alguna presentación atípica, ¿sí? En los que se escapan de los estándares. Eso nos permite ver bien específicamente si hay algo más allá de lo que puede evaluar el ecodoppler, que son los sistemas superficiales o las venas de los miembros inferiores hasta la femoral común. En otro paciente más en el que me resultó muy útil la flebotomografía, es una paciente que operé el sábado pasado que tenía una perforante dilatada de 8 milímetros. Si no hubiese sido por la flebotomografía, lo hubiese podido tipificar bien y bueno, me hubiese cambiado la técnica quirúrgica. Pero bueno, esto se los comento como para que ustedes tengan una idea de cuándo utilizamos estos estudios, ¿sí? Los utilizamos en los casos atípicos, en los casos dudosos, ¿sí? Para terminar de hacer un estudio angiográfico. Ustedes van a ver que siempre en cirugía vascular, no importa venas o arterias, no importa lo que sea, el mapeo angiográfico, el estudio angiográfico del paciente es fundamental para la planificación terapéutica. Y la venografía por punción, la realidad es que antes era mucho más útil que ahora, antes se utilizaba mucho más para evaluar reflujos y demás, ahora es un método invasivo y se utiliza más que nada con fines terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, un síndrome de compresión de congestión venosa pelviana, como el que les comenté de la paciente anterior, se resolvió con un stent en la vena ilíaca izquierda. Entonces, ahí sí se hace la venografía por punción, se evalúa bien, se mide bien y se coloca el stent. O sea, son más terapéuticos. Bueno, el ecodoppler continuo es un poco de lo que habíamos hablado, ¿sí? Es este de acá. Los cirujanos vasculares casi todos tenemos este ecodoppler en la cartera porque nos sirve no solo para esto, sino para evaluar los flujos arteriales, pero solo nos habla de los flujos y las características de los flujos. No hace diagnósticos imagenológicos. En cambio, el ecodoppler sí. ¿Sí? Por ejemplo, acá se ve en la pantalla la vena y es el más útil. Bueno, lo que les venía diciendo recién. Bueno, a ver, le vamos a analizar entre todos un caso clínico. ¿Quiénes siguen ahí en la clase conmigo y quiénes siguen? ¿Están por ahí algunos? Sí, profe, estamos. Sí, profe. Bueno, vamos a analizar este caso clínico a ver qué les parece, ¿sí? Es una paciente de 56 años con antecedentes de hipertensión, con cistectomía por litiasis vesicular. Antecedentes familiares, madre y abuela con úlceras venosas. Acuérdense que el 90% eran hereditarias. Motivo de la consulta, la paciente consulta por consultorio externo, refiriendo padecer varices desde hace muchos años, los cuales desestimó porque era algo común en su familia. Consulta por el cambio de coloración en su tobillo. Acá les voy a hacer hincapié en algo. Varices no es una enfermedad. Las varices son un síntoma, ¿sí? La enfermedad es la insuficiencia venosa crónica, los síndromes de congestión pelviana, los síndromes postrombóticos. Hay un montón de enfermedades que generan varices, ¿sí? Las varices son un síntoma, no es una enfermedad por sí. Es como que yo les diga la tos.
La tos no es una enfermedad, la tos es un síntoma de alguna otra patología, ¿sí? Bueno, y a la exploración física, ¿qué vemos? Importante zona del hipodermatoesclerosis, siguiendo los pasos de su madre y abuela, porque esta zona ya vemos un poco de dermatitis en atrofia blanca. No presenta úlceras ni cicatrices, varices y varicosidades subdérmicas bilaterales. ¿Ven todo esto? ¿Cómo se llamaba esto? Yo se los nombré. Lipodermatosclerosis. No, eso es esto. Esta es la corona flebectásica, ¿sí? ¿Qué estadio es para ustedes? ¿No sería 4C? 4C, ¿sí? Con toda esta corona. Si no tuviera toda esta corona, ¿qué sería? Y al menos un C4B, puede ser. Sí, por la atrofia blanca. Muy bien. Perfecto. ¿Y acá qué vemos acá? Acá no les puse texto. Una úlcera. Acá vemos una úlcera enorme que involucra toda la cara anterior, que tiene como lesiones satélites, ¿sí? Toda esta piel de alrededor, fíjense en cómo está, ¿sí? Miren la contralateral, empieza en la cara medial, acá hay varices. ¿Qué estadio es este? Profe, acá yo le hago una pregunta porque me quedó Sí. una duda. ¿El Dime. 5 es la úlcera cicatrizada? Sí, ¿Y el 6 sería una úlcera así abierta? sí, 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 Ah. sí. Eso es como que uno dice, bueno, no sería muy lineal la clasificación. Claro, ese sería al punto. revés. Sí, en realidad no, porque la clasificación es por gravedad de la clínica. Ah, ¿sí? ok. Entonces la úlcera abierta reviste mayor gravedad que la úlcera cicatrizada, por eso lo ponen cruzado, pero sí, se escapa de la cronología, ponele. ¿Y cuando esto cicatrice pasaría un estadio 5? 5, claro. Ah, ok. Lo que acá sí habría que evaluar bien es el componente linfático, ¿sí? Con mucha lesión. ¿Qué estadio es este entonces? El 6. El 6, perfecto. Bueno, sí, se los había puesto. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología de las úlceras venosas, ¿sí? Acuérdense en que una úlcera en los miembros inferiores no es venosa siempre, no. Puede ser muchas cosas, ¿sí? Hasta inclusive hay úlceras atípicas que el paciente, como todo lo que hay en los miembros inferiores se lo atribuye a vascular, va a parar al consultorio vascular y resultan ser en otro tipo de patologías, ¿sí? Por eso las úlceras, cuando llevan más de 3 semanas, lo ideal es biopsiarlas, ¿sí? Y ver, ¿hay algo agregado o es todo patología varicosa, todo hipertensivo? Y acuérdense siempre, siempre, siempre de revisar los pulsos y nunca jamás confiarse en la etiología única varicosa, ¿sí? Siempre hay que buscar, cuando hay una úlcera, cuando hay lipodermatoesclerosis, el ecodoppler va arterial y venoso. Siempre hay que evaluar el componente arterial, ¿sí? Más allá de que obviamente uno lo revisa al paciente en el consultorio y le palpa los pulsos y todas esas cosas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Un poco de lo que les venía hablando. Aparece una hipertensión venosa sostenida por toda esta patología. Esto progresión no es en meses, esto es en años, ¿sí? Por eso es que es muy importante la prevención en esta patología, no llegar a la úlcera, que el paciente consulte antes, ¿sí? Porque cuanto más o cuanto menos manifiesta está la enfermedad, más fácil es de poder resolverla y de mantenerla controlada. Una vez que el paciente consulta por úlcera, el objetivo del tratamiento va a ser que no recidive la úlcera, muy lejos de que por ahí los pacientes que consultan en estadio 2, estadio 3, en donde uno lo que busca es que el paciente esté libre de síntomas, ¿sí? Bueno, primero aparece la hipertensión venosa sostenida, la disminución del flujo capilar, alteraciones hemorrológicas. Esto es todo lo que les expliqué de extravasación de proteínas, de células inflamatorias, de glóbulos rojos. Bueno, todo esto es lo que ya les expliqué. Hasta acá, que sería un estadio 3, es reversible, que es lo que yo les decía recién, ¿sí? Hasta acá
Si hay que operar al paciente se lo opera, se empieza con la elastocompresión, con los venotónicos, con las medidas higiénico-venosas y se puede mejorar muchísimo en la patología. En cambio ya cuando entramos acá a esta zona, que es la zona de lipodermatoesclerosis, ¿sí? Ya la patología es muy difícil revertirla y lo que buscamos es que no progrese y que no haya complicaciones. ¿A alguien le quedó alguna duda con esto? Yo no lo estoy repitiendo porque ya se los dije, pero si a alguien le quedó alguna duda, me dice y lo repito. ¿Estamos? Está, profe. Bueno. Profe, el infarto Dime. tisular que decía ahí antes de la úlcera es por falta de irrigación. Claro, es por toda la fibrosis que se va Ok. generando. Y es lo que te genera la úlcera. El paciente por lo general, unos te dicen que se les abrió solo, que es el infarto tisular en su máxima expresión, y otros que al mínimo traumatismo, un traumatismo menor, se les hizo una úlcera que no cierre, no cierre, no cierre, no cierra. Bueno, es todo parte de lo mismo, ¿sí? No es que el traumatismo generó la úlcera, tenía todo este terreno predisponente, entonces frente al mínimo traumatismo se generó la lesión enorme. Bueno, ¿tuvieron alguna clase alguna vez en su carrera sobre úlceras? ¿Tuvieron que tener alguna clase? ¿O no? Digestivas. O sea, Pero úlceras así, tipo úlceras por presión, úlceras, ¿no? No, la no. tenemos que tener en salud del adulto mayor, pero todavía no. Todavía no la cursaron. No, la estamos cursando, pero todavía no llegamos a la clase esa. Bueno, entonces yo les voy a dar una previa, ¿sí? Seguramente se las desarrollen mejor en esas clases, porque en realidad es bastante largo todo el tema del manejo de las úlceras, ¿sí? Yo les voy a mostrar así como el tráiler del manejo de úlceras, ¿sí? Entonces, hay varias formas, ¿sí?, de clasificarlas. Una que se está generalizando, como tienen el acromio ABC para el trauma, está el acromio TAME para las úlceras, ¿sí? En donde en cada una de estas letras vamos a evaluar un componente y lo tenemos que resolver para poder pasar al próximo nivel, ¿sí? O sea, si no, nunca jamás vamos a llegar a que cicatrice. La T habla de tejido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la úlcera, decimos, bueno, el fondo cómo está, está granulante, tiene fibrina, tiene una placa necrótica, tiene una escara, ¿qué tiene? Y en función a eso, es la medida que se va a tomar. Por ejemplo, tiene una escara. Bueno, esa escara yo le puedo poner debridamientos que no sean quirúrgicos hasta que me canse que no le va a hacer nada, porque la escara hay que hacer un debridamiento quirúrgico. Tiene fibrina, bueno, ahí puedo empezar o con debridamientos, por ejemplo, con debridamiento con agua, con el debridamiento enzimático, que es el que yo elijo siempre, que es con el iruxol, que es la colagenasa. Hay técnicas mucho más sofisticadas y bastante desagradables de hacer, pero bueno, que están descritas, que es con una mosca, que le ponen ahí las larvas, bueno, no sé. Yo eso la verdad que no lo hice y espero no hacerlo nunca jamás. Con la colagenasa ando bien y es menos desagradable, así que yo uso la colagenasa para cuando el fondo tiene fibrina. O el fondo está granulante y divino. Acá entra también un concepto que es el concepto de biofilm, ¿sí? El biofilm es en una capa de células patológicas, de bacterias, de gérmenes, que se unen a una matriz extracelular que se genera en las heridas crónicas. Por eso es muy importante que por más que uno no vea una infección manifiesta, siempre se trate el biofilm, porque es lo que va a dar origen a las infecciones después sí clínicamente significativas. La I hace referencia a la inflamación o a la infección. Entonces ahí veo bien. Bueno, biofilm, tiene biofilm, bueno, casi todas tienen biofilm, salvo que estén tratadas. Tiene una colonización crítica, o sea, ¿qué es una colonización crítica? Que está colonizado, los gérmenes están creciendo, pero no están generando síntomas. Tiene una infección superficial, está séptico, ¿sí? Esos serían los diferentes estadios para evaluar la infección. M tiene que ver con humedad, ¿sí? Las siglas son de las palabras en inglés. Tiene que ver con humedad. Es una úlcera secretora, por ejemplo, las úlceras linfáticas secretan cualquier cantidad. ¿En qué tipo de secreción tiene? La secreción tiene olor. Es una úlcera con secreción, por más que sea cerosa, maloliente, es una úlcera que está infectada.
Entonces ahí buscamos controlar la infección. En este punto es donde empiezan a jugarse toda la gran variedad de apósitos que hay en el mercado para hacer los diferentes tipos de curaciones, ¿sí? Ya está completa, es una discusión ya dada que la cura seca no es lo recomendable, lo que se hacen son curas húmedas que generan un ambiente mucho más fisiológico para la regeneración de tejido. Entonces hay cualquier cantidad de apósitos para los diferentes conflictos que podamos tener en esta instancia, si tiene mucha secreción, si tiene poca secreción, si tiene biofilm, bueno, que nos ayudan a poder generar esta cura húmeda con apósitos especializados para que cicatrice de una forma mejor. Igual acá les voy a hacer un paréntesis, y es que para que una úlcera cicatrice, tiene que tener la causa que la generó resuelta, fundamental, porque yo le puedo poner el apósito super guachi, último tecnológico a la úlcera, que si no le resolví la hipertensión venosa, esa úlcera no va a cicatrizar, o va a cicatrizar y va a recidivar al verano siguiente. Y una úlcera arterial, ni hablar, una úlcera arterial, pero poné lo que quieras, que si no lo revascularizás, va directamente a la pérdida de la extremidad. Y lo otro que hay que tener controlado es la infección, ¿sí? O sea, si uno tiene tratada la patología que originó la úlcera y controlado el factor infectológico, las úlceras cierran, le ponen vaselina y cierran. Pero bueno, eso es importante a tener en cuenta. Bueno, y acá lo de control de la secreción. IE tiene que ver con los bordes, ¿sí? ¿Cómo son los bordes? Los bordes están sobrelevados, granulantes, divinos, está cicatrizando, fantástico. Ahora tengo bordes deprimidos, en acantilado, la úlcera va creciendo, va aumentando de tamaño. Bueno, todo eso me está hablando de que la úlcera, por algún motivo, que puede ser infección o que no resolví la patología de base, está creciendo. Bueno, esto es del prospecto del Iruxol, pero que a mí me gusta mucho porque me parece muy práctico. Entonces, ¿qué hacemos con la herida? Hacemos el diagnóstico. Factores dependientes de la lesión, la etiología, la evolución, el tiempo, la localidad, el esquema TAME, ¿sí? Si hay o no presencia de dolor, los factores predisponentes, y se arma una estrategia, que es lo que yo les estaba comentando recién. ¿Hay tejido desvitalizado? Sí. El primer objetivo entonces es eliminar el tejido desvitalizado. ¿Cómo puedo hacer estos debridamientos? Mecánico. Hay como unas cosas que, como si fuera un electrobisturí, pero que manda agua a presión para hacer los debridamientos hidráulicos. Uno puede hacer las curaciones con directamente erosión por el raspado que uno hace con el apósito con el que lo esté curando. El enzimático, que es el Iruxol, que es el que yo prefiero personalmente, pero es una elección personal, ¿eh? Eso no es algo que esté descrito, es una elección mía. Y el quirúrgico, que es cuando usamos el bisturí, ¿sí? Por lo general el paciente va a quirófano, un ambiente estéril, y debridamos con el bisturí. ¿No tiene tejido desvitalizado o lo tenía, pero se lo sacamos? Hay que buscar cómo favorecer la epitelización, tratando infecciones, alergias, desnutrición. Esto también es importante, que ya me lo estaba olvidando. Paciente con úlceras, muchas veces con una sola causa no es suficiente para que salga úlceras, sobre todo úlceras grandes. Entonces hay que pedirle un laboratorio completo, ver que no está anémico, ver cómo están las proteínas, buscar patología asociada, ¿sí? Hay veces que las úlceras son manifestaciones de patologías sistémicas, como síndromes paraneoplásicos, o causas más raras como el pioderma gangrenoso, en donde son manifestaciones dérmicas de patología sistémica. Bueno, esto es lo que les dije recién, disminuir los edemas. Si no le disminuimos el edema al paciente, tampoco nunca jamás va a cicatrizar. Y el cierre de la herida, una vez que tenemos todo esto listo, si ya tratamos la causa, mejoramos el estado general, igual la herida no cierra, bueno, se puede hacer, esperar el cierre espontáneo, hacer injertos o colgados. Bueno, eso es como la antesala. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Hasta acá no? Bueno, nos vamos a meter ahora en otra parte de lo que es la patología venosa. Yo vuelvo a decirles que traten de escuchar las clases, porque yo acá yo estoy partiendo de que ustedes las han escuchado, ¿sí? Si no las escucharon, me avisan y les doy la clase como elegimos un tema y les doy solo un tema.
pero es muy importante que las escuchen antes porque si no va a haber cosas que les van a quedar colgadas, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a empezar a hablar de síndrome postrombótico, o sea, el después de la trombosis venosa profunda, ¿sí? Bueno, ¿quieren tomarse 5 minutos o seguimos derecho? Seguimos, profe. ¿Hay alguien más en la sala? A ver, ¿quiénes están? Sí, profe. Bueno. En Sáenz Rocío, Ailén levantó la mano. ¿Qué quiere decir? Rocío, ¿querés preguntar algo? Está escribiendo en el chat y puso que Ah, no tiene micrófono, pero que sí, que siga la clase, creo. Bueno, escúchenme, yo estoy compartiendo la pantalla completa y recién que la minimicé para poder verlos a ustedes, me estoy enterando de estas cosas. Interrúmpanme, porque no los puedo ver, ¿sí? Y el chat tampoco lo estoy viendo, así que ustedes, sin ningún tipo de problema, me interrumpen cuando yo estoy hablando y hacen la pregunta, ¿sí? Bueno, ¿siguen viendo la pantalla ustedes bien? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos entonces con una de las últimas partes, que es el síndrome postrombótico. O sea, ¿qué sucede o qué secuela deja ese trombo una vez que se resuelve? ¿Sí? Supongamos que, bueno, nuestro paciente tuvo una TBP, le fue muy bien porque estuvo internado, empezó con la anticoagulación, a las 48 horas disminuyeron los síntomas, lo controlamos, sigue un año anticoagulado, lo vamos controlando y el coágulo se lisa completamente. Bueno, eso es el mejor panorama, ¿no?, que nos puede quedar. Pero así todo puede dejar consecuencias. ¿Cuáles son? Por lo general los trombos se van a sentar en donde están las válvulas, ¿sí?, que es donde se genera el flujo más turbulento, que según la triada de Virchow es lo más predisponente, eso, la estasis, bueno, y demás, a la formación de los coágulos. Cuando el coágulo se va, las valvas de las válvulas quedan lesionadas. Entonces, por ejemplo, en este caso quedó fibrótico, en este caso se ulceró, este caso quedó rígido, este caso quedó prolapsado, ¿sí?, este caso quedó incongruente por fibrosis perivalvular, ¿sí? Cualquiera de estas razones lo que van a generar es algo que se llama insuficiencia venosa profunda, ¿sí? Y como van a ver en la clase de insuficiencia venosa crónica, hay un montón de opciones terapéuticas para hacer en el sistema venoso superficial, en el profundo no, ¿sí? ¿Por qué? El sistema venoso superficial representa menos del 10% del drenaje venoso del miembro, en cambio el profundo el 90%, ¿sí? Las hipertensiones son mucho más marcadas y si bien hay técnicas descritas, por ejemplo la cirugía de palma, la valvuloplastias, sobre todo a nivel del callado femoral, los resultados que han dado en el posoperatorio no son significativos. Entonces, por eso no son cirugías de primera elección, ¿sí? No son tratamientos de primera elección. Entonces, los pacientes que quedan con reflujos del sistema venoso profundo, insuficiencias del sistema venoso profundo secundarias a los cuadros de trombosis, con estos síndromes postrombóticos, suelen manifestarse con patología varicosa muy, muy, muy significativa, ¿sí? Son pacientes que tienen varices a repetición, muchos golfos, úlceras en los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la escala, ¿sí? Para hacer la escala en Villalta es para hacer la clasificación de el síndrome postrombótico en función a los síntomas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Las trombosis recurrentes, de 4 a 6 meses, o sea que el paciente hizo una trombosis y la repite ahí en este periodo.
Síntomas que duran más de 30 días, cuando el trombo no se lisa completamente, sino que queda un trombo residual, y cuando sigue aumentando el dímero D. Dímero D, recuerden que no es patognomónico de la TBP, sino que lo que es un fragmento de degradación de la fibrina. Y degradamos fibrina en muchas situaciones. Por ejemplo, en las enfermedades infecciosas degradamos fibrina, en las enfermedades, estados oncológicos también degradamos fibrina, y cuando tenemos un coágulo en alguna parte de nuestro cuerpo también degradamos fibrina, ¿sí? Entonces aparece el aumento del dímero D. Si hay un aumento sostenido, lo que está hablando es que hay un coágulo sostenido, y cuanto mayor sea la permanencia del coágulo, del trombo en relación al aparato valvular, mayor va a ser el daño que le deje, ¿sí? Por eso es que si los síntomas son superiores a 30 días, si hay recidivas, si hay trombos residuales o aumento del dímero D, el pronóstico es peor, ¿sí? ¿Cómo evitamos el síndrome postrombótico? Bueno, evitando el daño valvular. ¿Cómo lo vamos a evitar? Con la anticoagulación, disminuyendo el tiempo, manteniendo los tiempos de coagulación dentro de los rangos que buscamos, con el acto compresión, ¿sí? Y en los casos en los que sea pausible, se hace la trombólisis, ¿sí? La trombólisis es cuando uno, en vez de dejar que el coágulo, el trombo, en el sistema venoso profundo, haga su proceso natural y esperemos que se lise y que haga todo lo que tiene que hacer con la anticoagulación, tomamos alguna medida para acelerar esa trombólisis. ¿Cómo puede ser? Bueno, les vuelvo a decir, en la clase de TBP se los describo un poco más, pero, por ejemplo, se pueden usar trombolíticos guiados por catéter. Se punza la vena poplitea, supongamos que la lesión es femoral, ¿no? Se punza la vena poplitea, se ingresa un catéter fenestrado y por ahí se hace una inyección de trombolíticos. Los trombolíticos generan muchos efectos adversos, tienen indicaciones muy, muy precisas y sobre todo necesitan mucha complejidad. No se puede hacer en cualquier lugar. Necesitamos que el paciente esté monitorizado y que podamos dar respuestas frente a alguna de las complicaciones de la terapia trombolítica, como por ejemplo el sangrado intracraneal, ¿sí? O sea, no tiene complicaciones intensas. Bueno, ¿qué ven acá? Están en el consultorio, están en la guardia y le llega este paciente. Le reduele, es un montón que tiene esa úlcera. ¿Qué ven? ¿Alguien se anima a describirlo? ¿Nadie? A ver, ¿quiénes están? A ver, Amarilla Mayra Rocío, ¿estás conectada? Me parece que se confiaron en que la clase queda grabada, ¿eh? Profe, ahí puso en el chat que está. ¿Que está? Sí. Ah, pero no tiene audio. Bueno, alguien con audio, chicos, así yo no me pongo inquisidora en esta situación, que lo quiera describir. Me salió la imagen, profe. Sí, ahora lo pongo. ¿Dejé de compartir o se me fue la imagen? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿A describir la imagen? Claro, a ver qué ves. En función a todo lo que venimos charlando, ¿qué ves acá? Y veo en la imagen de arriba un pie, un miembro inferior, perdón, con edema. Hay hiperpigmentación. Muy bien. No sé si está lastimado o eso es una úlcera. ¿Esto de acá? Sí, Vamos a pensar que es una úlcera, porque mirá, ves que tiene toda esta zona sí. blanca periférica. ¿Tiene como un colgajo? Esta zona de acá puede Sí. ser en realidad que esté dematizado, periférico a una úlcera.
excavada, Ajá. ¿sí? Ves que está con los bordes deprimidos. Si nos guiamos por el TEIN, sería el fondo está granulante, no tiene signos de infección, no está rojo, caliente, no tiene signos de infección, no hay secreción, pero los bordes están deprimidos, ¿sí? Esto es típico de los síndromes postrombóticos. Así es florida es la patología en los síndromes postrombóticos no tratados, ¿no? Diferente es un paciente si uno le dice, no, bueno, hizo la trombosis venosa, hace las consultas, además del hematólogo al vascular, va a usar el astocompresión toda su vida, va a hacer toda una serie de cosas toda su vida, no tiene por qué llegar a esto. Pero un paciente que no ha hecho nada, no ha hecho ningún control ni nada, por lo general tiene esta clínica así de florida. Fíjense en toda la zona de hiperpigmentación, de lipodermatoesclerosis, úlceras muy significativas. Esta no es tan atípica, esta sí es atípica. O sea, si bien está en el borde medial, es alta, sobre una zona de mucha lipodermatoesclerosis, con bordes en acantilados, que esto está hablando de que es una úlcera que no está con tendencia a la repitelización, ¿sí? Esto es bien típico de los síndromes postrombóticos. Bueno, ¿dudas hasta acá con insuficiencia venosa crónica y síndromes postrombóticos? Vamos con la última parte. Sí, profe. Vamos a ver este caso clínico, ¿sí? Fíjense acá. Esto, les vuelvo a decir, chicos, es importante que vean las clases antes, si no, van a quedar colgados. Me parece que para arterial los voy a explicar yo a los temas, porque no sé si muchos vieron las clases antes. Pero sí, para arterial les voy a dar un teórico directamente, porque si no es muy difícil. Pero fíjense en esta imagen. ¿Qué ven en esta imagen? Acá nos vamos para el sistema linfático, ¿sí? Parecen edemas en ambos miembros inferiores. En ambos miembros inferiores hay predominio en el izquierdo, ¿sí? Pero fíjense en que hay completa pérdida de el tobillo, ¿sí? O sea, los maleolos están completamente borrados, los dedos... A ver. Denme un segundo, ahí está. Los dedos están cuadrados, ¿sí? Que es algo típico del linfedema, ¿está? Entonces, ese es un paciente de 35 años con antecedentes de alergia a la penicilina, con diagnóstico de linfedema congénito familiar al año de edad, ¿sí? En esto recuerden que los linfedemas pueden ser congénitos o adquiridos, ¿sí? Primarios o secundarios. Dentro de los primarios está el idiopático, que es el más frecuente, y las formas del adulto, ¿sí? Primarios que la patología siente sobre el sistema linfático, y secundarios es que secundario otra cosa, por ejemplo, a resecciones ganglionarias por tumores, a parasitosis, a traumatismos repetidos, ¿sí? Es otra, o sea, la causa de la lesión del sistema linfático no reside en el propio sistema linfático. En el caso del linfedema del niño, hay diferentes formas, está la congénita, la neonatal, las que se dan en la primera infancia, ¿sí? Y las formas del adulto, que son las más frecuentes, que se manifiestan alrededor de los 30 a 35 años, también tienen agregación familiar, y lo que tiene esta patología es que van a generar edemas, los estadios son progresivos, y el tratamiento es sintomático y elastocompresión. El doctor Sciucci es un médico argentino que ha desarrollado muchísimo sobre linfedema. El que esté interesado puede googlearlo, meterse en la página del instituto de él. Tiene un montón de cosas sobre el linfedema, es el que más lo ha estudiado en Argentina, y sin embargo sigue diciendo en todos los congresos, en todas las charlas, en todo lo que publica, que el tratamiento es la elastocompresión. Los japoneses están desarrollando técnicas microquirúrgicas sobre el sistema linfático, pero sin resultados realmente relevantes. Por eso el tratamiento sigue siendo la elastocompresión a la cabeza y después se agregan los venotónicos, pero estos edemas, las características que tienen es que terminan siendo refractarios
a los venotónicos y hasta inclusive a la elevación del miembro, porque son edemas con mucho componente proteico. Bueno, este paciente que tiene 35 años y desde el año tiene linfedema, o sea, la tiene re clara con su linfedema, sabe cómo tratarlo, sabe cómo... Es todo, va a la guardia y consulta, es derivado por el sistema de urgencias por un cuadro clínico con eritema y dolor en la extremidad inferior de 2 días de evolución. Es el tercer episodio en 3 meses, habiendo sido tratados siempre los episodios con eritromicina por la alergia a la penicilina, seguramente, y el paciente además está con síntomas sistémicos, ¿sí? Presenta fiebre. A la exploración física está en buen estado general neuneico, febril, se observa edema bilateral con fobia moderada, desde la rodilla hasta el dorso de los pies, la pierna derecha muestra un discreto aumento del diámetro con eritema difuso y aumento de la temperatura local respecto a la pierna contralateral. Los pulsos pedios y tibiales posteriores están conservados. Signo de Homans negativo. ¿Qué significa esto? ¿Que descartó qué cosa? TDP. TBP. No hay empastamiento en la zona gemelar afectada, también de TBP, y no presenta dolor a la presión ni a la palpación. No se encontraron adenopatías regionales. ¿Qué piensan ustedes que puede ser esto? ¿Qué piensan? ¿Alguien escuchó la clase de linfáticos? Sí, profe, una infección, una linfangitis. ¿Cómo se llama? ¿No es linfangitis? Una linfangitis, ¿sí? O sea, una de las complicaciones que puede tener el linfedema, o sea, el linfedema, como la insuficiencia venosa crónica tiene sus complicaciones, el linfedema también. Y dentro de las complicaciones que puede tener el linfedema están, bueno, la evolución propia de la patología con esas elefantiasis, los últimos estadios del edema linfático se llama piel de naranja, tienen como formaciones verrugosas, úlceras, infección, linforrea, y la infección del sistema linfático se llama linfangitis, ¿sí? Que es lo que está presentando este paciente ya con síntomas sistémicos, ¿sí? Acá tienen los diferentes estadios de los edemas, de los linfedemas, ¿sí? En miembros superiores e inferiores. En el estadio 1 es un edema leve, ¿sí? Que con diferencia en relación al contralateral, pero fíjense que todavía se ve la silueta de los miembros inferiores, ¿sí? De los maléolos, ¿sí? En cambio, en los estadios 2 ya se pierde el reborde maleolar, aparecen, a medida que se progresa en el edema, aparecen los pliegues permanentes a nivel del tobillo, y estos son los casos más avanzados de los estadios 4 con elefantiasis, ese es el nombre, ¿sí? Lo que les decía antes, estos son los signos que uno puede encontrar o que va a ir a buscar en el paciente con edema de origen linfático, el signo de Godet o signo de la fobia, ¿sí? Con los estadios, y el signo de Kaposi-Stenberg, que es muy característico del linfedema. O sea, el linfedema es lo que es muy, muy, muy característico son los dedos cuadrados, aumento del diámetro, aumento del espacio entre el primer y segundo dedo, y cuando el pie está con el edema, es imposible presionar o pellizcar la piel del dorso de la falange, la primera falange. Eso se llama signo de Kaposi-Stenberg. Fíjense en estadios leves, el estadio 1 del linfedema, los que les comentaba el aumento del espacio entre el primer dedo, los dedos cuadrados, edemas, si bien todavía hay reborde maleolar, es un edema que afecta bien a toda la zona de distal proximal. Este es un estadio 1 que es leve, ¿sí? El estadio 2, en donde empieza a haber, ya hay pérdida del tobillo con pliegues, ¿sí? Fíjense en los dedos completamente dematizados, y esto es una cuestión dramática, elefantiasis, estadio final, sobreinfectado, en donde empiezan a ver todas estas formaciones, todas estas pápulas duras, con formaciones pseudoverrugosas. Y si se fijan entre las verrugas, hay placas que son como nacaradas, ¿sí? Esa es la linforrea, que cuando se seca deja esas costras. Bueno, entonces, diagnósticos diferenciales de estos edemas: la insuficiencia venosa crónica, el linfedema, que es lo que veníamos hablando, y el lipoedema, que el lipoedema
simula un edema, pero en realidad es secundario el depósito de tejido adiposo, ¿sí? Bueno. Esas no sé qué me pasó ahí. Porque les quería poner, bueno, para otra vez será. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere volver con algo de la clase? Profe, yo le quería preguntar, Decime. de los dos temas que vimos, como cuáles son las cosas que no podemos dejar de saber para el examen. Yo la verdad que ya ni me acuerdo de qué preguntas eran las del examen que tenían. En realidad lo que ustedes no deberían, o lo que deberían hacer más hincapié, o sea, yo les puse en la presentación de hoy, es lo que más les va a servir para la práctica como médicos generales, ¿sí? O sea, por ahí, les vuelvo a decir, o sea, la idea de que tuvieran las clases en la otra plataforma era que tuvieran mayor detalle del desarrollo de cada una de las patologías, pero a los fines concretos de pregrado, lo importante es lo que vimos hoy, que sepan identificar una insuficiencia venosa y derivarla, que sepan identificar una trombosis venosa superficial, los signos de las complicaciones de la TBP, un linfedema complicado, un síndrome postrombótico. Lo importante es que ustedes, independientemente de la especialidad que vayan a elegir, sí sepan, o alguna vez por lo menos en su carrera les hayan mostrado una imagen de estas patologías y las puedan reconocer y derivarlas, ¿sí? El que decida hacer cirugía vascular, bueno, las tratará, se estudiará más en profundidad, pero por lo menos que sepan de qué se trata, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Me escucha? Sí, dame un segundito que se me complicó acá el panorama. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Profe, yo te quería preguntar si el estadio 4 era reversible. El estadio 4 depende. Por ejemplo, un paciente que viene con lipodermatoesclerosis, pero sin mucha atrofia blanca, y por ejemplo la causa de esa lipodermatoesclerosis es un reflujo largo, probablemente uno cuando resuelve el reflujo largo, ya sea endovascular, quirúrgico, con disfuncionalización del circuito, o como sea que lo resuelva, y con los controles mejora un poco estéticamente la hiperpigmentación, pero no suelen ser, o sea, uno no le puede decir al paciente que va a revertir, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que sí lo logran y hay otros que no, ¿sí? O sea, dentro de lo que son las clasificaciones es irreversible. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo más de esto? Hagamos lo siguiente, porque yo lo que noto es que no han escuchado las clases, la gran mayoría. Entonces, sinceramente, no tiene mucho sentido porque hay como cuestiones que si no los leen o no los escuchan antes, no lo van a poder aprovechar. En cualquier duda que tengan de este tema, hay un foro en Miel, pueden volcar las dudas ahí, ¿sí? Profe, el foro de Miel era el del cuatrimestre pasado, No, parece. fíjate que hay otro que armé hace poco. Ah, bueno. Y con arteriales voy a dar el teórico. Así que bueno, prepárense
pues van a ser como 2 horas de que yo esté hablando. ¿Profe, teórico sería el mismo que el video o otro power Y como un hoy? poco menos desarrollado los temas, porque imagínate que si yo tengo que desarrollar en profundidad, o más o menos en profundidad, todos los temas, necesito 6 clases, ¿sí? Y tampoco es la idea, porque ustedes tengan en cuenta de que les vuelvo a decir, o sea, el que quiera hacer cirugía vascular, lo va a estudiar en profundidad, pero la idea es que ustedes tengan una idea, como médicos generales, de la patología, que la sepan reconocer, y que sepan hacer los tratamientos iniciales y llamar al especialista que tengan que llamar, ¿sí? Por eso es que mi idea era esta, era que por ahí ustedes, si podían ya venir con el tema leído o la clase escuchada, nos íbamos más a la clínica, a discutir casos clínicos, a ver a los pacientes, imágenes de cómo se presentan los pacientes, y no tanto a la parte teórica, que eso lo pueden leer, ¿sí? Inclusive dentro de la bibliografía de Miel, de la que les aparece como obligatoria, fíjense en que hay un libro que lo pueden bajar desde ahí, que se llama Guiones de Angiología y Cirugía Vascular, que lo escribió un médico que se llama Vaquero Puerta, que es un español con el que yo hice toda la parte de endovascular, que está recontra práctico. O sea, es súper conciso, súper práctico, es como un resumen de la cirugía vascular, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí, profe, una pregunta. Sí, En cuanto a los tratamientos de las insuficiencias venosas, ¿en qué digamos, nos guiamos? ¿Es en cuanto a los grados? Pero ¿qué es lo que tenemos que saber como más importante a tener en cuenta? La clase de insuficiencia venosa que les puse en la plataforma, por eso se los aclaré, ahí tenés todo detallado, es la elastocompresión, las medidas higiénico-venosas, cuando es quirúrgico hay que resolver el reflujo, el tratamiento de las úlceras, ¿sí? Sí, profe, gracias. Vayan a ver esas clases porque, bueno, justamente la idea era esa, ¿sí? Era que pudiéramos ahora ver un poquito más avanzado, ¿está? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda más? Bueno, vamos a terminar acá la clase y traten de ver las que les digo. Para arterial ya les digo que vamos a hacer el teórico largo, así que prepárense café, mate, hagan lo que ustedes quieran. Y si de estas clases, cuando vean en la plataforma, les generan más dudas, bueno, pónganlo ahí en el foro que las vamos a ir contestando. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Listo, hasta el el lunes que viene. Oh, profe, buen fin de... Chao, chao. Chao, profe.